Pyre es la tercera obra del estudio Supergiant Games, diseñado por Amir Rao y Greg Kasavin y escrita por este último. Pyre nos propone dirigir un equipo de fútbol fantástico, donde cada miembro estará motivado por la redención en pro de la liberación. Esto es así porque Pyre nos deja en una situación donde somos prisioneros en una tierra particularmente cautivante a nivel visual. La dinámica de la narrativa consiste en liberar a miembros del equipo de dicha prisión mediante unos partidos de fútbol fantásticos llamados ritos. Este ensayo ha sido titulado con la palabra crítica, ya que el propósito no es ahondar en profundidad sobre el juego. En su lugar, él mismo resaltará un fallo puntual sobre la obra, el cual no solo impide que la experiencia de jugar a Pyre sea mejor de lo que pudo haber sido, sino que también es algo de lo que padecen todos los títulos de Supergiant Games previos a Pyre, y en mi humilde opinión creo que esto es algo que se le ha perdonado a Supergiant Games por demasiado tiempo, y es peor aún cuando dicha tendencia detrimenta la obra a un nivel donde la descripción con la palabra serio se quedaría corta. No en vano, también se hará un reconocimiento de sus aciertos y una mirada breve pero detallada de su funcionamiento mecánico. Anteriormente utilicé el término fútbol fantástico para hacer una descripción breve de Pyre, ya sea fútbol, básquetbol o balonmano. Siempre que el adjetivo de fantástico esté ahí, no se me ocurriría otra forma minimalista de describir la jugabilidad de Pyre. Si bien es cierto que también está presente un componente de novela visual, a diferencia de la novela visual schaefferiana, en Pyre dicho componente se limita a ser un vehículo narrativo, donde de tanto en tanto el jugador tomará decisiones más o menos convenientes según el momento. Habiendo concluido con esa declaración, la jugabilidad de Pyre es literalmente la recreación de un deporte, el cual mantiene resemblanzas con el fútbol, el básquetbol y el balonmano, más que nada el básquetbol que cualquiera de los otros dos. Primero tenemos una cancha de juego, la cual puede tener distintos tipos de obstáculos para dificultar la maniobrabilidad según su locación. Los distintos tipos de personajes siguen un esquema de control basado en resemblanzas. Esto es el sprint y el salto basados en administración de estamina, el aventamiento del aura y el aventamiento del orbe. Si bien hay ejemplares que pueden volar en lugar de saltar, o hacer estallar el aura en lugar de aventarla, a efectos prácticos el propósito de las variaciones de acciones son el mismo. Las disputas son siempre de 3 contra 3. Solo se puede controlar las acciones de un personaje a la vez, y luego de una anotación el personaje que realizó dicha acción pasa un tiempo fuera hasta la siguiente anotación, y así sucesivamente hasta que finaliza el partido. También existe un tiempo fuera temporal, el cual se da cuando los personajes son tocados por el aura de sus rivales. Por razones de balance lógico, el jugador que haga de portador del orbe pierde tanto acceso a su aura personal como al aventamiento de la misma. La dinámica del puntaje consiste en la sustracción de puntos. Al inicio de los partidos, las piras que hacen de marcos, o canasta ya que hay una mayor resemblanza con el basquetbol, están valoradas con un puntaje en concreto. Cada anotación representa una sustracción en dicho puntaje, y ergo es una variable sujeta al tipo de personaje que realiza la anotación, como la ejecución de la misma. Si el personaje anota entrando en la pira, la reducción del puntaje será la máxima que dicho personaje pueda permitir. Si es aventando el orbe a distancia, el valor de la reducción será calculado en base a la potencia del lanzamiento. Como dato adicional, todos los personajes tienen acceso a un árbol de habilidades, el cual no permite desbloquear todas las habilidades, y la posibilidad de portar un ítem que sirve como modificador de desempeño. Dichos ítems se pueden obtener con la moneda de cambio del juego, y otros son exclusivos de unos desafíos especiales del mismo. Antes de proceder con este punto, he de decir que no tengo ninguna intención de valorar qué tan buena o mala es la escritura de Pyre por los siguientes motivos. El primero es porque Pyre es un videojuego donde no existe la figura del avatar. El guión asume que el jugador es un ente partícipe de la obra, independientemente de cómo éste decide interpretar su papel. Por tanto, no estamos ante una obra que rompa con la cuarta pared, sino ante una que hace al jugador atravesar la cuarta pared. Cabe recalcar que dicha afirmación se ve reforzada cuando nos damos cuenta de que lo único que pide el juego para que el jugador pueda finalizar una partida de principio a fin es simplemente saber leer. El mismo juego se referirá al jugador como lector o lectora, quien para el caso y en pro de despejar todas las dudas posibles, es aquel que además de leer también cumple el rol de catalizador para que los integrantes del equipo logren la sincronización mental y espiritual durante los ritos, en orden para poder ejercer en los mismos. Debido a esto y la propia naturaleza de la novela visual que sirve como vehículo narrativo, la trama de la obra con todo y sus objetivos pasa a un plano paralelo donde el jugador es libre de
de interpretar si este quiere darle importancia o no. Después de todo, aunque sea un nivel debatible, solo uno de los personajes jugables de nuestro grupo posee un arco de personaje sujeto a la trama principal de la historia. El resto de personajes, incluyendo aquellos que hacen de líderes de equipos rivales, se desarrollan en base a la idea del propósito individualista, es decir, 2 puntos. Todos tienen sus propias razones para estar donde están, ganar en pro de la liberación, y tú, es decir, el jugador que interpreta un papel activo en la historia, serás libre de decidir hasta qué punto quieres simpatizar con propósitos ajenos. Ergo, al ser la voluntad de simpatía un valor subjetivo, poco importa qué tan bueno o malo sea el arco de un personaje, ya que lo que realmente importa es la voluntad que nosotros decidamos tener para ellos. Si tu voluntad es buena o mala, esta no será recriminada de forma directa. Si los personajes están de acuerdo o no con tu voluntad, eso ya es cosa de ellos. Al final tú decidirás qué tanto quieres que te importe. En Pyre existen varios tipos de tomas de decisiones. Están las decisiones de valoración, las cuales determinan cómo los personajes reaccionan ante tu presencia, y si se da la casualidad de que estos reaccionan de forma positiva a tus respuestas, los mismos ganarán un bosteo de estadísticas temporales para el siguiente partido. Las decisiones de viaje, cuyo resultado puede desembocar en varios tipos de resoluciones, desde bosteos y nerfeos en personajes específicos para el siguiente partido, así como el hallazgo de un ítem con algún tipo de valor. Luego están las decisiones de partícipes, que es cuando decidimos qué personajes participarán en el partido, lo cual definirá los diálogos y dinámicas de personajes a lo largo del mismo, dejando así la puerta abierta a simpatizar con la causa de los rivales. Finalmente están las decisiones de liberación y las decisiones de tablero. A estas dos últimas se tendrá acceso entre los ritos de liberación y la finalización del primer rito de liberación. Las decisiones de liberación, como su nombre lo explica, sirven para sentar a cuál miembro de nuestro equipo daremos en libertad una vez finalizado el rito en favor de nuestra victoria. Eso sin mencionar que el jugador al que le concedamos el favor de la libertad estará forzado a jugar como primer atacante, incluso si este cumple un rol mayormente defensivo o de soporte. Las decisiones de tablero sirven para decidir a qué equipo vamos a confrontar antes de la iniciación del siguiente rito de liberación. El desempeño en dichos partidos servirá para establecer el siguiente equipo a enfrentar en el siguiente rito de liberación. Por tanto, si consideramos que algún equipo sobrelleva una estrategia que nos es difícil confrontar, tendremos una oportunidad para enfrentarlos antes del siguiente rito de liberación, con afán de cambiar su posición en el tablero, en favor de eludir el tener que enfrentarlos en una situación donde el perder tendrá consecuencias irremediables, aunque no es como que el ganar tampoco tenga consecuencias irremediables. Si bien hasta este punto me he limitado a describir el título de Pyre, es porque quiero dejar bien en claro de dónde viene mi crítica, y es que a lo largo de la aventura se nos da a entender dos hechos factuales, los cuales alteran la dinámica de los personajes y la percepción subjetiva del jugador que hace de lector, y es que la cantidad de ritos de liberación es limitada, ergo no todos los personajes ganarán su libertad, y me parece genial porque esto dota a los partidos de un dramatismo, el cual, si le soy completamente sincero, no creo que se compare a nada que haya jugado antes. Si ganamos no volveremos a ver a un personaje cuya presencia nos puede resultar muy agradable. Perder implicaría no dejarlo realizarse, y eso suponiendo que elijamos el darle la libertad a alguien que nos importe, ya que la decisión de elegir a quién darle la libertad fácilmente puede acabar en un conflicto de intereses si nuestro desempeño en los partidos es dependiente de ciertas conjugaciones de equipo, sin mencionar que también cabe la posibilidad de simpatizar con la causa del equipo adversario, de modo que la búsqueda de la derrota voluntaria no es del todo una imposibilidad. Virtudes narrativas que se ven potenciadas cuando nos damos cuenta de que el tema de los ritos de liberación Never to Return está sujeto a variaciones de remezcla dependiendo del equipo al que estamos enfrentando, así como dinamismo intercalable dependiendo del equipo que lleve la ventaja, casi como si se tratase de una proyección de la personalidad del equipo rival al momento.
Además, el juego incluso aprovecha el diseño de sus personajes, o mejor dicho, el diseño de los uniformes para los ritos, para reforzar la idea de que más que un juego esto es un conflicto, y en medio de una disputa no hay lugar para la demostración de humanidad. Unas máscaras con diseños fríos y abstraídos de emoción alguna contrasta con la personalidad y expresividad de cada uno de los individuos que las porta, sirviendo al recordatorio de que al final de una disputa, tanto aliados como rivales tendrán una forma de valorar las consecuencias de los ritos. Otro recurso que aprovecha el juego para recordarnos la humanidad de sus personajes es mediante la privación del uso de ciertos personajes en los ritos, ya sea por motivaciones narrativas presentes en el arco de cada personaje, o mediante el desgaste por el uso abusivo de las unidades preferenciales. Es una pena que este concepto tarde tanto en ser introducido. Por eso es una pena que haya tantos ritos de liberación. Durante lo que es la campaña del juego, tendremos acceso a un total de 9 personajes jugables, y el total de ritos de liberación es de 7. Por tanto, y suponiendo que nunca perdamos un partido, mínimamente por una cuestión de principios yo no lo hice, en resumidas cuentas todo el peso dramático del que estaba hablando hace un momento se ve diluido cuando te das cuenta de que más de la mitad de los integrantes puede liberarse, y ya ni hablar del hecho de que algunos personajes por voluntad propia deciden restarle importancia al ser liberados o no. Como si fuera poco, el juego también anticipa de una forma muy poco sutil cuándo exactamente será el último rito de liberación. Por tanto, toda posible incertidumbre que el juego pueda generar en el jugador acaba siendo mermada. También está de más decir que el juego se pasa con la cantidad de partidos presentes en la campaña. La mayoría de equipos rivales dejan claras sus intenciones y relaciones con miembros de nuestro equipo después del primer encuentro. Por tanto, salvo los ritos de liberación, nuestros encuentros venideros contra ellos son un ejemplo narrativo de relleno reiterativo. Se puede estar más o menos de acuerdo con lo que estoy a punto de decir, pero en mi opinión creo que lo mejor sería que el número de ritos de liberación sea cortado a un máximo de 4. Si bien esto limita demasiado el número de equipos rivales que pueden aspirar a un rito de liberación, especialmente si tomamos en cuenta que el primer y último rito de liberación están garantizados para 2 equipos en particular, a largo plazo considero que el beneficio sería mayor que el detrimento. La cuestión moral de decidir a quién dar en libertad ganaría más peso, y en general el desarrollo de la trama principal se llevaría con más seriedad, debido a que ahora sería más fácil que el jugador dispare el final rojo del juego. Pero bueno, no es como que el discurso de extender por el bien de cumplir con la narrativa del dólar por hora sea una novedad para los juegos de Supergiant Games. Y duele porque no es solo que Pyre sea a mi criterio la mejor obra de Supergiant Games, sino que también es uno de los videojuegos experimentales mejor logrados de la 8ª generación. Sus mayores defectos no desembocan del hecho de que haya algo particularmente mal hecho, sino un producto del autosabotaje proveniente de una narrativa social que valora la cantidad por encima de la calidad. Dicho sea de paso, el hecho de que cuestiono que esas personas se dediquen a finalizar la carrera completista de los títulos que compran, por no decir que dudo que tan siquiera se dediquen a terminar los juegos de principio a fin. Y es irónico porque el juego parece ser entusiasta con la idea de ser rejugado. Obviamente esto sería con afán de obtener varios tipos de finales, incluyendo aquellos donde decidimos simpatizar con la causa de los rivales al buscar la derrota voluntariamente, pero paradójicamente el camino para finalizar una partida de Pyre de principio a fin simplemente es demasiado agobiante como para que por lo menos yo me decida a volver a jugar Pyre después de haber obtenido su respectivo 100% de completismo.